Saludos nuevamente, participantes del curso Diseño Estructural de Naves Industriales. Continuando con el contenido programático del curso, ya entrando en los temas finales. En esta oportunidad damos inicio a un tema que tiene que ver con el diseño de los elementos secundarios conocidos como arriostres. ¿Okay? Acá iniciaremos con algunas definiciones, algunos aspectos generales, de los cuales puedo adelantar que a pesar de que estos elementos secundarios no tienen, digamos, mayor incidencia en recibir lo que es la transmisión de las cargas variables o cargas permanentes, solo son usados como soporte global de la estructura, es decir, arriostran y se encarga de mantener la estabilidad de la estructura en caso de suscitarse algunos esfuerzos lo suficientemente considerables e importantes que tiendan a causar una traslación o desplazamiento dentro de la nave industrial. Recordándoles que las naves industriales se caracterizan por ser edificaciones livianas. Por lo tanto, tocar este punto que tiene que ver con el diseño de estos elementos secundarios llamados arriostres es de vital importancia para el contenido programático y el diseño de naves industriales. Con esta breve reseña damos inicio al curso. Ahora, ¿qué son arriostramientos, señores? Como acá en la lámina podemos leer, los arriostramientos usualmente son considerados elementos secundarios en las estructuras. No obstante, es conveniente no descartarlos, ya que de ellos depende el comportamiento en conjunto estructural, el cual debe ser apropiado, es decir, la finalidad de estos elementos llamados arriostres es restringir los desplazamientos. Asimismo, los arriostramientos transversales son principalmente utilizados en vigas para reducir el pandeo lateral. Ya a este punto lo pudimos verificar a nivel de cálculo y de diseño cuando estuvimos en el tema correspondiente al diseño de elementos sometidos a flexión, que en el caso de correas para naves industriales pudimos notar cómo la capacidad resistente a momentos flectores aumentaba considerablemente solo por arriostrar en el centro del claro de una correa o de una viga con algún tipo de refuerzo que evitara el pandeo lateral. Entonces esta definición ya ustedes la han podido corroborar de manera práctica, dándose cuenta de cómo afecta y cómo ayuda a la resistencia general de los elementos estructurales el uso de estos arriostramientos para pandeo lateral. Ahora continuamos y dice, además cuenta con una misión fundamental en los edificios industriales, ya que es la de absorber los empujes longitudinales provocados por el viento debido a la presión que ejerce sobre las paredes frontales, así como las fuerzas de inercia producidas por los puentes de grúa en su movimiento. Resulta que hay naves industriales que se dedican a, por poner un ejemplo, por citar, centros ferreteros y los depósitos, almacenes de grandes elementos pesados, como es el caso de perfiles estructurales, los mismos atados de acero de refuerzo de cabillas. Son elementos bastante pesados y por lo general hacen esa movilización dentro de estas edificaciones que son llamadas naves industriales, o sea, depósitos de centros ferreteros, lo utilizan a través de las grúas torres. ¿Qué pasa? Que estas grúas torres, cuando van en movimiento con cierta cantidad de carga y hacen un frenado, genera una inercia que afecta los pórticos principales de la estructura. Continuando, tenemos dos tipos de arriostramiento. Uno en la cubierta, que es como se puede observar acá en esta imagen. ¿Ok? Este arreglo incluso viene con una continuidad desde los arriostres laterales, que son los que veremos a continuación, hasta que suben por toda la cubierta y luego se vuelven a coincidir con los arriostres en los pórticos a nivel de columnas hasta llegar a la base. Y dice, estos arriostramientos pueden ser realizados con pequeños angulares, perfiles redondos o pletinas. Los de cubierta es muy común verlos con eso, perfiles angulares, incluso los transversales también. Ok, incluso con perfiles circulares. Nosotros estuvimos viendo en el capítulo, en el tema que tiene que ver con diseños de elementos de flexión, como los soportes laterales utilizados en las vigas con flexión biaxial
que es una técnica. Ustedes a lo mejor en la práctica han podido ver que muchas correas tienen esos tensores en el centro de la luz, o incluso a un tercio de la luz, para colocar dos tensores prácticamente a un tercio de los extremos de la correa, ¿ok? Ustedes han visto de pronto algunas naves industriales con ese tipo de, de elemento estructural, por así decirlo, ¿ok? Lo han visto y de pronto les ha llamado la atención, y resulta que, bueno, que la mayoría de los diseñadores o calculistas en la parte estructural para este tipo de edificaciones, naves industriales, lo utiliza como un comodín para poder disminuir, primero para ayudar a aumentar la capacidad resistente con respecto al eje fuerte, ¿ok? Y recapitulando que cuando se trata de cubiertas inclinadas, las correas tienden a tener una descomposición de fuerza, es decir, tienen una acción con respecto a su eje fuerte X y otra con respecto a su eje Y, que es el eje débil, ¿ok? Entonces, la ubicación de esos tensores o de alguna manera tirantillas, podemos decir arriostramientos de pandeo lateral, ayudan a mejorar la capacidad resistente con respecto al eje fuerte y ayudan a disminuir la luz, la luz con respecto al eje débil, ¿ok? Porque cuando un elemento sometido a flexión tiene una longitud con respecto a su eje fuerte de 6 metros, y al colocarle dos tirantillas a un tercio de su luz, ¿ok? A nivel del eje débil, ya prácticamente esa luz de 6 metros pasa a ser una luz de 2 metros. Al tener una luz de 2 metros, obviamente, la viga mejora notablemente su capacidad resistente al momento con respecto a ese eje débil. Entonces, continuando acá con el tema, recapitulando, dice: estos arriostramientos pueden ser realizados con pequeños angulares, perfiles redondos o pletinas. Los cordones superiores y las correas, para colocarlos en los cordones superiores y las correas. Estos elementos están normalmente en arreglos de cruz de San Andrés, es decir, en forma de X, ¿ok? Que acá en Venezuela se acostumbra mucho a llamarlas por ese nombre, cruz de San Andrés, donde la cubierta es capaz de absorber los empujes del viento. Son efectivos y se suelen colocar en los extremos, señores, en los extremos, casi siempre en el primer pórtico y en el último pórtico de la nave van colocados, es decir, entre los dos primeros pórticos y entre los dos últimos pórticos, porque estamos hablando de prácticamente arriostramientos de cubierta, ok, de las naves, así como también a cada 3 o 4 módulos. Cuando se trata de naves industriales muy largas que exceden hasta los 60 metros de longitud, y de pronto cada pórtico se encuentra a una luz de 5 metros o hasta de 6 metros, para ser un poco digamos considerados, ¿no? Una separación bastante considerable, estaríamos hablando de a veces hasta 12 pórticos o hasta 10 pórticos si tuviese en el caso de 5 metros y medio, ¿ok? Entonces ahí es recomendable hacer un juego de colocarlos cada 3 o 4 módulos, o si la nave industrial es muy corta, que solamente cuenta con 4 pórticos o 5 pórticos, solo se colocaría uno al inicio y otro al final. Hay muchas alternativas para jugar con ese arreglo, lo importante es que estén para garantizar la estabilidad global de la estructura. Continuamos acá y ahora estamos en la parte de los arriostramientos laterales, que son como estos que se ven acá en los laterales de la nave. Y dice: estos son los principales encargados de absorber las acciones del viento sobre los muros frontales, y por otro lado la fuerza de inercia originada por el frenado y arranque de los puentes grúas. Ya de esto habíamos conversado en la carátula. También sirven como apoyo a las vigas de celosía que constituyen a los sistemas de arriostre de la cubierta, ¿ok? Si la organización constructiva tiene paredes laterales y pueden soportar las solicitaciones, no es necesario de disponer de los arriostres. Aunque si el cerramiento a utilizar es ligero, es preciso arriostrar lateralmente la nave para darle rigidez. Bueno, esto es a criterio de pronto, digamos, a discreción, ¿no? Lo que es acá, ese texto que está acá, porque estos arriostres no solamente ayudan al tema del empuje del viento en las naves industriales, señores, también ayudan y colaboran mucho con el tema de las acciones sísmicas
en este tipo de edificaciones. Es cierto que el sismo ataca de manera más fuerte edificaciones más pesadas y edificaciones con grandes alturas. Mientras más alta es la edificación, los desplazamientos tienden a ser mayores a medida que va subiendo incluso la fuerza. Pero estas naves por lo general son estructuras muy livianas, señores, muy livianas, y no son de gran altura. Sin embargo, a pesar de que si la nave tuviese un arreglo constructivo de muros o paredes bastante lo suficientemente pesadas para que el viento no fuese, el empuje del viento, o sea, no fuese una consideración crítica, siempre es bueno disponer de estos arreglos de sistemas desrigidizadores, porque en cuanto a las acciones de sismo, sí no tiene nada que ver con que las paredes sean pesadas o que sean unos muros. Ahí sí afectaría notablemente. Entonces siempre es necesario tomarlos en cuenta, no solamente para el viento, sino para algún tipo de análisis sísmico, que sería lo más desfavorable, señores, sería lo más desfavorable. Continuando acá, ya con esta parte que acabamos de leer, terminamos algunos conceptos básicos y entramos con respecto a un ejemplo como el que podemos ver acá en esta imagen referencial, y es un ejemplo práctico de arriostramiento concéntrico metálico. Es concéntrico, el cual se encuentra acá en esta imagen referencial, y dice lo siguiente: predimensionar el arriostramiento concéntrico dispuesto en Cruz de San Andrés con nivel de diseño ND1, es decir, quiere decir que la edificación con la que está siendo diseñada esta edificación está en nivel de diseño 1, quiere decir que se está considerando todos los aspectos de solicitaciones de carga, incluyendo la carga sísmica. Según el capítulo 12 de la norma venezolana 1618, para un pórtico de un piso de 6 metros de luz, una separación de 6 metros de luz, perfecto, y una altura de 3,66, que viene siendo la altura de la columna prácticamente. Suponer que la columna es de 300 milímetros, obviamente para este ejemplo no es de nuestra potestad diseñar y calcular la columna, simplemente estamos suponiendo que ya la columna existe, ya el diseño está hecho. Recordemos que, igual que como hemos venido trabajando nosotros, hemos seleccionado cubiertas, hemos diseñado y calculado correas. Luego de las correas trabajamos con el tema de las cerchas y de las celosías. Luego de allí trabajamos con el tema de columnas, es decir, hemos venido diseñando la nave industrial de arriba hacia abajo por el principio de transmisión de carga. Incluso tomamos en cuenta las acciones del viento dentro de la estructura. Y una vez ya construida toda esa idealización, lo último que quedaría es el diseño de los elementos secundarios, como en este caso los arriostres y los largueros, para el tema de el cual será el próximo tema, el próximo video tutorial, para el tema de los cerramientos. Entonces resulta que para efectos de este ejercicio simplemente ya está estimada la columna de 300 milímetros de ancho y una viga de 460 milímetros de ancho, es decir, de 46 centímetros de peralte, de altura de peralte. La fuerza sísmica horizontal aplicada en la parte superior del nodo, izquierdo, es de 45.000 kilogramos. Entonces ya esto proviene como un dato de ejercicio y empezamos a resolver cómo podemos diseñar ese elemento. No sin antes mencionarles, les quiero recordar, señores, que al principio, cuando hice la apertura del curso, yo mencionaba que uno de los criterios que más prevalecía en naves industriales para el diseño de arriostre tenía que ver con que ahí iba a predominar el tema de las esbelteces. Incluso un criterio de predimensionado para un elemento llamado rigidizador podría ser establecer la rigidez, la esbeltez. Quiere decir que el KL sobre el R mínimo debe ser menor o igual que 240 según la norma ISC 360 del año 2010, por tratarse de un elemento secundario. ¿Qué sucede con esto? Sucede que un criterio de predimensionado pudiera ser
que partiendo de esa fórmula, conociendo la longitud y el factor K de arrastramiento o de apoyo, ¿ok?, de este elemento, pudiéramos despejar el R mínimo y partir de allí, ¿ok? Sin embargo, acá en este ejemplo práctico vamos a ver en unos 5 sencillos pasos cómo podemos diseñar el siguiente arrastramiento. Y el primer paso tiene que ver con las longitudes, señores, las longitudes de arrastramiento. Acá tenemos cómo están calculando la longitud entre nodos. La longitud entre nodos, aplicando Pitágoras, prácticamente C es L, es decir, la longitud entre nodos será la raíz de una distancia al cuadrado más otra distancia al cuadrado. ¿Cuáles son estas distancias? La distancia horizontal de 6 metros más la distancia vertical de 3,66 metros, ya que nos interesa hallar la L, ¿ok? Si retrocedo acá en la imagen, estamos hallando esta longitud, señores, del arrastramiento. Esta longitud. La distancia horizontal entre columnas es de 6 metros según el enunciado y la altura es de 3,66. Prácticamente acá se nos está formando un triángulo rectángulo y estamos hallando el cateto más largo, es decir, la longitud de este arrastre, ¿ok? Continuamos acá. Perdón. Es decir, que con esta fórmula estamos determinando a través de lo que es los nodos la longitud equivalente del arrastre, porque una cosa es la luz que hay entre columnas, incluso la altura del entrepiso de la columna, y acá lo que acabamos de hacer es determinar la longitud diagonal del arrastre, del elemento angular, ¿ok? Luego acá tenemos un par de longitudes que con respecto al eje X y con respecto al eje Y se van a aplicar. Esto es como unos factores de K, ¿ok? Unos factores del K de 0,5 y acá de 2 tercios, prácticamente de 0,67 sería acá, ¿ok? Porque va a haber una longitud en el plano de arrastre y otra fuera del plano de arrastre, debido a que el perfil seleccionado es un perfil doble L, señores, un perfil doble L, un doble angular, ¿ok? Entonces, bueno, esto que está acá, esta información, por los momentos no la vamos a utilizar, sino que va a ser utilizada en los siguientes pasos más adelante, debido a que el diseño de este tipo de arrastre se basa en un chequeo por compresión y un chequeo por tracción, señores. Volviendo acá a la imagen, imaginen que la fuerza horizontal que va a entrar en este pórtico va a estar entrando por la parte superior, es totalmente horizontal, pero debe tener una descomposición de fuerzas en este arrastramiento y es posible que genere un esfuerzo de compresión o cuando haga el movimiento hacia acá y luego cuando se devuelva va a ser un esfuerzo de tracción, y es para lo que deben estar preparados, señores, este tipo de elementos llamados arrastres. En el caso de las situaciones más desfavorables, que son los sismos, no siempre ocurren, pero la estructura debe estar preparada para ello. Es decir, por los momentos estas longitudes equivalentes solamente, o estos factores de longitud equivalente solamente las vamos a utilizar cuando nos toque verificar la relación de esbeltez para un elemento sujeto a compresión, ¿ok? Mientras que acá acabamos de determinar la longitud entre los nodos, acá vamos a determinar la longitud efectiva, pero tomando en cuenta el centroide, es decir, los ejes de los elementos columnas y vigas, es decir, los vamos a restar, ¿ok? Y acá está, quedaría la longitud efectiva, es decir, la parte horizontal se le resta la mitad de la columna, el eje de la columna, que es de 30 centímetros, y con respecto a la parte vertical se le resta el eje, es decir, el centroide de la parte de la viga. Al restar esto tenemos una longitud efectiva de 6,78 metros o 678 centímetros. Ya acá culminamos el primer paso, que es prácticamente determinar las longitudes efectivas, es decir, la longitud diagonal que va a tener nuestro nodo, y plantear cuál van a ser los factores K para determinar cuál es la esbeltez que va a predominar. Recordemos que se hizo de esta manera ya que es un angular doble y este angular tiene prácticamente un eje X y un eje Y, señores, ¿ok? Ahora, como segundo paso está, digamos, determinar la fuerza en el arrastramiento diagonal. Es cierto
como le explicaba acá, que la fuerza horizontal del sismo llega totalmente horizontal, pero tiene una descomposición de fuerza, ¿ok?, que va a ser absorbida por este diagonal que está en forma diagonal. Entonces, esa descomposición NU de la fuerza se logra dividiendo, por supuesto, la diagonal entre la horizontal, ¿ok?, para hacer esa descomposición de fuerza, y se multiplica por la fuerza en cuestión, que es de 45 toneladas o 45.000 kilos, dándonos un valor de 52.700 kilogramos fuerza. Es la descomposición de la fuerza en el arrastramiento de forma diagonal. Como les vuelvo a repetir, la fuerza sísmica llega de manera horizontal al nodo y necesitamos saber cuál es la fuerza que absorberá el arrastramiento que está en diagonal, ¿ok? Entonces, ya teniendo este valor, el tercer paso se refiere a seleccionar un perfil de arrastramiento por cualquier criterio lógico de predimensionado, como el que acabo de mencionar ahora, el cual pudiera ser, conociendo ya esta longitud, señores, de la fórmula KL sobre R menor o igual a 200, se pudiera tomar incluso 200, prácticamente se despeja y quedaría que el R sería igual a 703 centímetros entre 200, ¿ok? De pronto nos da un radio mínimo, el radio menor de 3, y algo, el cual pudiéramos cotejar con este, porque es el menor, ya que el de Y es mucho mayor, es 5,564, pudiéramos tomar ese. Y entonces, partiendo de ese criterio de un R mínimo, pudiéramos decir que vamos a seleccionar un perfil doble L de 125 por 125 milímetros. Quiere decir que es de 12,5 centímetros por 9 milímetros de espesor, según los catálogos y las tablas, ya ustedes conocen eso. Entonces, bueno, recapitulando: primer paso, determinamos las longitudes. Segundo paso, se realiza la descomposición de la fuerza, debido a que la fuerza es horizontal y queremos saber cuál es la fuerza que absorberá de esta magnitud horizontal que viene del sismo, cuál va a ser la magnitud que va a absorber el diagonal, ¿ok?, el arriostre que se encuentra en diagonal. Llega acá en el nodo de manera horizontal, y cuál es la descomposición diagonal en este arriostre, señores. Tercer paso, establecimos con un predimensionado. En este caso, acá están todas las propiedades del perfil. Entonces, ahora acá sí pasamos al cuarto paso, el cual tiene que ver con el diseño compresión. Lo había mencionado anteriormente. Estos arriostres se van a diseñar de dos maneras: una a compresión y otra a tracción, para ver si verifica en ambas situaciones, porque no sabemos, como ustedes sabrán, el desplazamiento horizontal, bien sea por sismo o por viento, va a causar que el arriostre tenga una compresión y también una tracción. Entonces, el elemento que decidamos diseñar y colocar debe absorber ambos esfuerzos, señores. Primer paso para el diseño a compresión es conocer la condición de esbeltez, señores. La famosa fórmula KL sobre R. En el caso del eje Y es 2/3, como lo vimos en esta lámina, ¿ok? Se refería al 2/3 de L. Tenemos 2/3 de L y L es 678 centímetros. Y el radio, ¿ok?, el radio en esta oportunidad es 5,64, el cual proviene de acá, señores, de esta tabla de propiedades, ¿ok? 5,64. Simplemente se sustituyen los valores y esto da 80,01, es el valor. Ahora, la siguiente condición de esbeltez tiene que ver con el otro eje, con el eje X, donde el KL sobre R con respecto al R, o el radio mínimo con respecto al eje X, es 3,96. No es 5,64. Acá es un medio, la misma longitud, 678, ya que la longitud efectiva, ¿ok? Y este valor da 85,6. Quiere decir que la esbeltez mayor es con respecto al eje X y es la que va a gobernar, ¿ok? Gobierna la longitud arrastrada en el plano del arrastramiento del eje X. Es la que va a gobernar porque es la mayor, ¿ok? Al ser esa que es la mayor, se debe comparar con esto, que es prácticamente en elementos secundarios, o perdón, elementos de alas desiguales, angulares, es la fórmula de comparación, es decir, es la esbeltez límite. Recuerden que nosotros hemos venido trabajando el tema de esbeltez solo con elementos metálicos que tienen ejes iguales, es decir, han sido columnas
tubulares de cuadradas perfectamente, y lo mismo ha sido con el tema de cercha y reticulado, han sido perfiles tubulares totalmente cuadrados. Yo los invito, y totalmente cuadrados y tubulares, yo los invito a que dentro del material de apoyo se encuentra la norma ISC 360, es el American Institute Steel Construction, y ustedes se vayan familiarizando con todas las diferentes ecuaciones que hay dependiendo de el tipo de perfil, dependiendo de la geometría de los perfiles angulares, perfiles I, perfiles de doble simetría, perfiles U, perfiles HSS o tubulares, en fin. Para este caso, que es un angular, la esbeltez crítica, la esbeltez límite, es esta ecuación 6040, es decir, 6040 entre la raíz del FY, el cual da un valor de 120. Se compara la mayor, 85,60, es menor o igual que 120, quiere decir que cumple, ¿ok? Es decir, al ser menor, al igual que lo veníamos trabajando nosotros en las fórmulas o en el diseño de columnas, incluso el diseño de los reticulados, hay una fórmula de esfuerzo crítico cuando la esbeltez actuante, la esbeltez real, ¿ok?, es menor que la crítica o que la límite. Acá se aplicó la fórmula de manera directa, ya es 1536 kilogramos sobre centímetro, y luego esto se multiplica por el área A, que está acá, señores, el área A, 46,6 centímetros cuadrados, ya que es un angular doble, y se obtiene este valor, 71.600 kilogramos, que luego al multiplicarlo por un factor de 0,80, por tratarse de elementos secundarios, no es un elemento primario, ¿ok?, como una cercha o como una columna, que era 0,85, señores, se multiplica por 0,80, ¿ok?, de estos prácticamente 71.600, y nos queda el valor de 57.300, el cual es mayor que 52.700, que es la fuerza que descompusimos con respecto a la fuerza horizontal sísmica que entraba a la riostra o al nodo, ¿ok?, que fue uno de los primeros pasos. Deberíamos hacer eso porque no sabemos cómo esa fuerza sísmica va a llegar a un momento que va a estar a compresión esta barra, pero también luego va a estar a tracción, y por eso el diseño se basa en ambas condiciones. Entonces resulta que cuando esa fuerza sísmica de 45.000 kilogramos entra de manera horizontal en ese pórtico, va a convertir la fuerza diagonal en el arriostre en 52.700, pero este perfil con estas condiciones de esbeltez y con esa longitud, ¿ok?, va a tener una capacidad de 57.300. Quiere decir que es satisfactorio y cumple, ¿ok?, el diseño por compresión. Luego pasamos al diseño por tracción, en el cual vamos a hacer unos pasos un poco diferentes a lo que estuvimos realizando cuando diseñamos el elemento de tracción en el reticulado o en la cercha, ya que se trataba de nodos, señores, nodos rígidos, nodos soldados. En este tipo de elementos llamados arriostres, por lo general van sujetos a unas conexiones, a unas cartelas. Estas cartelas van soldadas, pero los arriostres se unen a estas cartelas a través de unos pernos. Entonces hay que hacer una serie de pasos un poco diferentes a aquel diseño por tracción, el cual era simplemente que no iba a haber perforaciones, ¿ok? Resulta que los elementos a tracción, al haber perforaciones, bien sea un perfil angular, una pletina o cualquier tipo de elemento metálico, al tener perforaciones de perno, ahí va a haber una disminución con respecto a su fuerza o su esfuerzo de tracción debido a esas perforaciones y esos agujeros. Y eso es de lo que se trata a continuación, lo que haremos. Vamos a suponer que se van a trabajar con pernos de 3/4 de pulgada. Quiere decir que el diámetro del agujero se va a trabajar estándar. Básicamente hay tres tipos de agujeros a nivel de perno en estructuras metálicas, señores. Están los agujeros que son friccionados, donde el perno entra prácticamente a golpes, entra a fricción. Hay unos agujeros estándar que son los más utilizados, donde simplemente el agujero se basa en 1/8 de pulgada mayor que el diámetro del perno, y es lo que estamos haciendo acá, señores,
¿ok? Y hay otro tipo de agujeros que prácticamente el perno tiene holgura para jugar, pero es algún tipo de conexión donde se requiera que en realidad el perno tenga juego, ¿ok? Tenga movimiento y tenga desplazamiento. Este no es el caso es que acá el agujero es estándar. Al ser estándar es el diámetro del agujero de la perforación, esto significa diámetro de perforación, va a ser igual al diámetro del perno más 1/8 de pulgada para darle la holgura que le dije para una penetración tipo estándar, un agujero tipo estándar, y multiplicado por 2,54, que es la constante para llevar estas pulgadas a centímetros, y resulta que el agujero en centímetros será de 2,06. Hay que determinar un área neta, como les había comentado, dependiendo de las perforaciones que se realicen, va a afectar notablemente la resistencia a la tracción que tenga un elemento. Mientras más perforaciones tenga, digamos, más va a afectar, ¿ok? Entonces, digamos que el área neta tiene esta fórmula que va a ser el área bruta, que es el área original que trae el perfil, que está de 46,6 centímetros cuadrados, que se encuentra en la tabla de datos en las láminas anteriores, y se va a restar, señores, se va a restar de este producto, el cual es la multiplicación de n por el diámetro de la perforación, que ya la determinamos, ¿ok? Y esto a su vez se va a multiplicar, señores, porque esto es simplemente un diámetro, no está en cuadrado, ¿ok? No es un área, es un diámetro, simplemente es un diámetro en centímetros solo, a seca, por el espesor del elemento angular, ¿ok? Entonces n viene siendo el número de perforaciones. Para este caso se decidieron colocar dos perforaciones. Esto da un valor prácticamente de 3,70 centímetros cuadrados, que al restarlos del área bruta queda un área neta de 42,9 centímetros cuadrados. Fíjense que prácticamente de 46,6 centímetros que tenía de área ese angular doble, pasó a tener prácticamente 43 centímetros por restar el tema de las perforaciones, señores. Ahora resulta que el área efectiva, ¿ok?, es el 0,85 del área neta, que es lo que acabamos de hallar acá, señores. Y esto da un valor de 36,5. Recapitulando, hay tres tipos de área. Hay un área neta que involucra el área bruta del perfil, el cual ya viene desde los catálogos y de las tablas anteriores, y se le va a restar al tema del número n de perforaciones que haya y el diámetro del perno, el cual ya fue estimado acá tomando en cuenta una holgura, debido a que el agujero es estándar, multiplicado por el espesor del perfil, ¿ok? Esto se resta, da un área neta, y luego el área neta nos lleva a determinar un área efectiva, el cual es el 0,85 de esa área neta que está acá. Con esa área neta es que se procede a calcular la resistencia a la tracción de ese elemento secundario tipo Arioste, y es a través de esta fórmula: 0,75 del esfuerzo último multiplicado por el área efectiva. Como repito, área efectiva, no como en los ejercicios anteriores donde solo tomábamos directamente el área que venía del catálogo porque se trataba de conexiones soldadas. En este caso, al haber perforaciones, esos agujeros tienen una incidencia en disminuir la resistencia a la tracción, solo a la tracción, porque a compresión no se considera que los agujeros afecten, ya que los pernos dentro de esos agujeros, digamos, de alguna manera logran equiparar el faltante del perfil metálico, en este caso angular, pero solo a compresión, porque es muy diferente el esfuerzo de comprimir que el esfuerzo de tracción, ¿ok, señores? Entonces, bueno, con esta fórmula nosotros determinamos la resistencia a la tracción, la cual es de 111.690. Aplicando todo esto, incluso se basa en el esfuerzo último, ¿ok?, y no en el FY. Y esto nos da 111.000, lo cual es mayor, señores, que la fuerza a tracción de 52.700 que se pueda generar debido a la solicitación sísmica, si la llegara a ver, ¿ok? Entonces ya con esto prácticamente el ejercicio práctico culmina y es satisfactorio tanto a tracción, señores, como a compresión. Ya como ustedes están familiarizados con el tema de los ratios, ustedes pueden, si es posible, determinar el ratio de ese elemento tanto a tracción como a compresión y ver bajo qué porcentaje
está trabajando. Esto con la parte del ejemplo práctico que abarca este curso. Acá hay simplemente unas consideraciones que tienen que ver con el diseño de la conexión, es decir, qué puntos o qué capítulos abarca, es decir, qué comprende el diseño de una conexión de arrastramiento, la cual comprende la conexión del arrastramiento a la cartela de unión. Resulta que estos arrastramientos en el centro tienen una cartela de unión, ¿ok? Y comprende ese tipo de diseño. Luego, la conexión de la cartela a la columna. Recordemos que hay una cartela que llega entre viga y columna, incluso llega en columna solo con la placa base, ¿ok? Considera también la conexión de la cartela a viga, es decir, acá hay una cartela en viga y una conexión viga-columna. Hay una cartela que toma tanto la viga como la columna, ¿ok? Mientras que, como en la imagen de portada, hay unas cartelas, ya que este es otro tipo de conexión, digamos, concéntrica, y hay otras excéntricas. Entonces llega acá a la parte de la viga, ¿ok? Llega a la parte de la viga. Esto es lo que se conoce también como chevron, la V chevron invertida. Entonces, esto simplemente es como prácticamente una introducción para que ustedes sepan qué es lo que comprende, y luego cada uno de esos puntos lleva consigo la conexión del arrastramiento a la cartela de unión. Consiste en diseño de pernos, o sea, todas esas cartelas se le deben diseñar pernos, se debe verificar el bloque de corte de los angulares, se debe verificar por bloque de corte en la cartela, verificar por la sección de Whitmore, ¿ok? Anchura efectiva, y también se debe verificar por área neta efectiva. Todo esto es lo que conlleva, como una simple introducción. Ya lo he comentado varias veces, el tema de diseño de conexiones que llevaría toda la nave industrial no forma parte del contenido programático del curso. Sin embargo, como un plus, como un valor adicional, decidí realizar el ejercicio que tenía que ver con la conexión de la correa llegando al cordón superior de una celosía. Incluso aplica si esa correa estuviese llegando a una viga principal, no importa que no sea una cercha o una celosía, puede ser una viga simple de alma llena. Eso es una viga principal y la correa es una viga secundaria considerada. Entonces, como valor adicional decidí incluirle eso, pero todas las conexiones de una nave industrial, estaríamos hablando de conexiones placa base, pernos de anclaje, las conexiones de las correas al reticulado, estaríamos hablando de la conexión del reticulado llegando a la columna, pudiera ser una end-plate que es muy utilizada, ¿ok? Eso depende de la capacidad del tipo de rigidez que se le quiera dar a la estructura, ¿ok? Trabajando con conexiones viga-columna que sean totalmente rígidas o parcialmente rígidas o simples a corte, le da menos estabilidad a la estructura y eso llevaría más arriostre, colocarle más arriostre, ¿no? a la nave. Por lo general todo el mundo diseña con conexiones un poco más rígidas que transmiten momentos también a la columna. En este caso las end plate sería una de placa final, ¿ok? O placa extrema, perdón, sería de placa extrema. Entonces, bueno, ya con esto terminamos la parte. Simplemente era para mencionarles todo lo que implicaba el diseño de conexiones de estos elementos, señores. Y acá está finalizado el tema que tiene que ver con los aspectos generales, incluso diseño y ejercicio, un ejemplo práctico a nivel de los elementos secundarios llamados arrastramientos laterales en naves industriales. Incluso también funciona para edificaciones. Prácticamente el dato que hay que tener para poder diseñar estos elementos es tener certeza de cuál es la fuerza que actúa de manera horizontal, dependiendo del sentido donde se estén colocando los arriostres, bien sea por efectos de carga sísmica o bien sea por efectos de viento. Simplemente con conocer esa información, ese dato, ya saben que el diseño se realiza desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de compresión y desde el punto de vista de tracción, por la posición en que se encuentra el arriostre. Entonces, con esto me despido. Ya con esto entraríamos al penúltimo tema, el cual tiene que ver, señores, con el diseño
ve los largueros, los cuales también son unos elementos secundarios que se utilizan más que todo para recibir las cubriciones livianas en este tipo de edificaciones de naves industriales. Entonces me despido de ustedes, nos vemos en el próximo video, en el próximo video tutorial, en la próxima clase. Que estén muy bien. Les recuerdo todos los comentarios, las dudas por el grupo, el foro que tenemos, un chat que tenemos del curso, y de igual manera por la plataforma. Entonces que estén muy bien, hasta luego.